y no puedo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reserva. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Muy buenos días, familia Refugio de Gracia. Es un placer y un honor para mí poder compartir con ustedes nuevamente. Y antes de empezar el día de hoy, quiero animarte a que tomes asiento, que te desconectes de cualquier cosa y que puedas prestar atención a lo que Dios quiere hablarte a tu vida el día de hoy y a la vida de tu familia. Entonces, también recordarte que este miércoles tenemos lo que es el culto de oración. Todos los miércoles a las 8 p.m. es un momento sensacional donde como familia, como hermanos, como iglesia que somos, podemos tener este tiempo de compartir de lo que Dios hace en nuestra vida día tras día y que podamos poner esos motivos de oración a los pies de nuestro Señor y Salvador. Entonces yo te animo a que este miércoles puedas asistir a la reunión de oración de Refugio de Gracia, 8 p.m. También el sábado tenemos lo que es la reunión de jóvenes SIL, un club bíblico sensacional donde yo te animo a que puedas invitar a tus nietas, a tu sobrina, a tus hijos. Si conoces a un joven de entre 12 a 18 años, te animo a que lo invites a lo que va a ser el club bíblico. Estoy segurísimo de que va a ser una bendición para su vida. Este es domingo también, el próximo domingo vamos a tener lo que es culto dominical en este mismo canal, así que te animo a que también puedas reunirte con nosotros. Y familia, iglesia,
Este mes que viene es el mes de la Biblia. Entonces como iglesia vamos a tener un reto, vamos a tener un desafío, que es que por semana, aproximadamente los miércoles, vamos a estar dando un versículo de memorización para que nosotros como iglesia podamos estar edificándonos juntos. Y yo quiero que te desafíes a ti, a tu familia, a las personas que tienes alrededor de tu casa, de que realmente se puedan memorizar este versículo y lo más importante, aplicarlo a su vida. Entonces, sin más, me gustaría poder leerles un versículo. Hace referencia un poco a lo que es la memorización, lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida y su propósito. Miren lo que dice la carta de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, miren el propósito, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sensacional lo que nos dice aquí Pablo en la carta de Timoteo. Y sin más, te animo a que en este momento te sientes y presta atención a la palabra de Dios. Toma un bolígrafo, un lápiz, un cuaderno y apunta lo que se va a estar compartiendo. Estoy segurísimo de que va a ser una bendición para cada uno de nosotros. Dios te bendiga y nos vemos dentro de un rato. ¿Qué tal, hermanos? Un gusto poder estar con ustedes un domingo más. Me alegro que estés viendo este video. También animarte a compartirlo. Y bueno, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios contigo. Sin más, vamos a orar y que pues, Dios utilice este tiempo para poder hablar a nuestra vida y crecer en la Escritura. Entonces, oramos. Señor Padre Celestial, cuántas gracias te doy por un día más de vida. Señor, gracias por este tiempo que nos das. Ayúdame a ser transparente, ser claro en el mensaje y bueno, que los hermanos también puedan ahí estar pendientes a cada detalle que les hables a su vida, Señor. Gracias por su familia, gracias por este tiempo y en tu nombre encomendamos todo, Señor. Amén. Bueno, para empezar, quiero darte el título de esta lección. Ahí está basado en Hechos capítulo 9, versículos 32 al 42. Hemos puesto por título a la lección Restaurando almas para Cristo, ¿no? Y bueno, la idea central del pasaje de Hechos tiene que ver con los milagros o sanaciones que hace Pedro, ¿no? Vamos a ver dos personajes que se ven bendecidos o enriquecidos por estos milagros, pero más que todo la idea central de los pasajes van dirigidos al arrepentimiento y algo grandioso que el Señor muestra su misericordia no a dos personas, sino a multitudes, ¿no? Por eso una restauración, en este caso, en esta situación, una restauración no es de dos ni de tres, sino es de muchos, ¿no? A veces nuestra bendición tal vez no vayas a pensar la dimensión que tiene, ¿no? Entonces mi propósito y quiero proponerte hoy que puedas animarte y que juntos veamos la vida de estas tres personas que tal vez no pensaron, tal vez ni se imaginaron que serían utilizados para el Señor, para darle como un empujón a tres ciudades, o bueno, a las personas de estas ciudades que vamos a hablar hoy, que necesitaban del Evangelio y más que todo necesitaban a Cristo, ¿no? Entonces, de manera de introducción, si vas ahí conmigo a Hechos capítulo 9 del versículo 32 al 43, quiero darte una pequeña introducción o panorama de lo que está sucediendo con Pedro. Si sabes, Pedro es un apóstol junto con sus hermanos o los discípulos del Señor. Él en Hechos capítulo 2 entra con el primer discurso hacia este pueblo en Jerusalén y vemos que con autoridad los exhorta a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, al final de su discurso, él habla de que, bueno, les hace recordar que han rechazado a Jesús, pero que más que todo Dios lo ha hecho a él. La palabra lo ha hecho, no lo puso, que es muy diferente, lo ha hecho como Señor y Cristo de una máxima autoridad, por decir así, una referencia o título para nuestro Señor, y les anima, la gente le pregunta, bueno, o los hermanos le preguntan,
como que, bueno, entonces, ¿qué haremos, no? Y Pedro le dice, una vez le dice, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de pecados, para que puedan recibir el don del Espíritu Santo, para que también puedan recibir la promesa que se nos dio, bueno, que se les dio en ese momento. Y entonces ves un panorama, ojalá puedas buscar por ahí un mapa del país de Jerusalén, de Israel, perdón, y vas a ver unas ciudades llamadas Jope, Lidia y Sarón, que te explicaré cuál es ese lugar, porque es interesante. Entonces, en ese capítulo y más adelante vas a ver a Pedro, por decir, en un movimiento de creyentes. Dice que en esos versículos del capítulo 2, muchos creyeron y fueron como 3.000 que creyeron en el Evangelio, creyeron, y dice que andaban unánimes en comunión y daban de lo que tenían, ¿no? Y si ves el título de la Biblia ahí en Hechos capítulo 2, ves el título que dice la vida de los primeros cristianos, ¿no? Y creo que hemos estudiado un poco de la vida de los primeros cristianos. Entonces, desde ahí, llegando nosotros hasta el capítulo 9, vas a ver a Pedro, o sea, grandísimo, compartiendo el Evangelio, mucha gente creyendo, y va a tener sentido. Entonces, para empezar ahí vamos a leer el primer versículo. Dice que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos y que habitaban en Lida. Entonces, presta atención, dice que visitaba a todos los santos. Quiere decir que no paraba de visitar a la gente, no paraba de preguntar de cómo estabas, no paraba para decir de una vez que se necesitaba compartir del Evangelio, que se necesitaba compartir de Cristo, ¿no? Entonces, empezando así de una vez, con toda la energía, Pedro dice, va visitando a los santos que habitaban en Lida. Es el primer lugar que vamos a ver. Y dice después en el versículo 33, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Y le dice, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y vemos el primer testimonio, y el primer testimonio va desde el versículo 32 para que puedas apuntarlo, hasta el versículo 34, que es el testimonio de Eneas, ¿no? La palabra de Dios dice que estaba 8 años paralítico. Podemos en nuestra mente ver que tal vez haya sido paralítico de sus piernas, ¿no? O de la mitad de su cuerpo. Más o menos nos da la idea de que se levantó, arregló su cama. Entonces quiere decir que, bueno, era específicamente sus piernas que andaban, tenían una parálisis, es la palabra, ¿no? Entonces viste que vamos a ver la vida de él, vamos a ver la vida, te voy a dar el nombre, la vida de Tabita, y vamos a ver la vida de Simón, no Simón Pedro, el que estamos hablando ahorita, sino otra persona que tenía una referencia, que era el curtidor, ¿no? Entonces en Eneas viste una enfermedad, ¿no? Y estas 3 personas eran creyentes, ¿no? Eran creyentes, eran fieles, habían escuchado la palabra de Dios, habían escuchado el discurso de los apóstoles y estaban, ¿no?, fielmente. Pero viste que la vida es muy delicada, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Ayer estaba pensando un poco del estudio. Somos frágiles, ¿no? Un virus que tal vez con un microscopio electrónico tenemos que ver cómo es, pero que a la vista de las personas imposible. Un virus que nos tiene encerrados, un virus que te contagias y, bueno, peligra tu vida para aquellas personas que son mayores, y aún se está exponiendo para las personas jóvenes, ¿no? O antes de esa edad de los 40. Y ves que nuestra vida es delicada, ves que nuestra vida es muy frágil, y nos llama la atención de que todas estas enfermedades que están pasando, porque no es la primera, han habido pandemias mucho antes, nos hace volver al Evangelio, nos hace entender que a pesar de todo nosotros dependemos, nuestra vida depende del Señor, ¿no? Del Señor Jesucristo, nuestro Rey, Señor de señores, ¿no? Y entonces Eneas en esto
Pedro le dice, él tiene una peculiaridad, Pedro, de que en todas esas sanaciones o milagros, él dice levántate, ¿no? Vemos antes también dice levántate, hasta creo, si no mal recuerdo, el Señor Jesús le decía a la mamá de Pedro, dice que también le dijo levántate. Entonces ves características de Pedro tomándolas del propio Señor Jesús, ¿no? Él imita al Señor Jesús y entonces lo que me llama más la atención es que tú puedas decir, bueno, Eneas fue sanado, fue un hombre que fue curado después de tantos años, 8 años, pero lo más específico, y espero que lo puedas subrayar, es en el versículo 35. Y dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, los cuales creyeron mediante la fe al Señor. Sabes, tu testimonio puede valer mucho. Tal vez tú seas un Eneas que está en este tipo de enfermedades o estás en cama y no puedes hacer nada, pero ten paciencia. 8 años tuvieron que pasar para que él pudiera levantarse. Y aparte, perdón, no dimensionó que su testimonio llegó hasta Lida y en Sarón, ¿no? Y te decía de estos lugares porque en Sarón no es como tal una ciudad. Sarón es una llanura del país de Israel, digamos a la orilla, y estos lugares lo visitaba Pedro. Y Lida era como al lado de una cordillera o de un río, no sé cómo llamarle, de agua, y dice que sí era una ciudad. Entonces dimensionas el primer testimonio que nos da el Señor Jesús, desde una ciudad grande, pequeña mejor dicho, perdón, hasta una llanura completa que creyeron en el Señor. Por el testimonio de este hombre, por el testimonio de Pedro, ¿por qué no? Y entonces vamos a ver el segundo testimonio, que es el testimonio de Tabita. Y para ver ese, en el versículo 36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas, y bueno, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida, o sea el lugar donde estaba Pedro, estaba cerca de Jope, que es donde estaba la discípula, oyendo Pedro que estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros, ¿no? Entonces más adelante en el versículo 40 dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó, bueno, hasta ahí, perdón. Y ves el segundo testimonio, que es el testimonio de Tabita. Y ahora, una vez más, en cada una de estas podemos sacar una aplicación. Tú eres un creyente, o eres una persona que apenas está conociendo al Señor, y podemos llamarnos ser discípulos del Señor, podemos llamarnos ser hijos de Dios, pero nuestra vida puede irse de un día para otro. Y viste que esta mujer, Tabita, se enfermó y después murió. Por ahí dicen la frase que el día de mañana no es prometido para nadie. Y entonces una vez más te repito esta palabra, no importa, no define que tú siendo creyentes, tu vida pueda partir de este mundo, ¿no? Tal vez para nosotros como hijos de Dios eso es glorificarnos, alabar a Dios porque vamos a estar con nuestro Señor, pero a la vez es un poco triste, ¿no? Compartí aquí con mi amigo que estamos haciendo la grabación, le daba un nombre, ¿no? Personas, trabajadoras sociales que fueron a donde vivo, trabajaron muchos tiempos, y hoy en día, bueno, gracias a Dios, ellos han partido, ¿no? Pero fueron mujeres, hablando específicamente mujeres, fueron mujeres fieles a la palabra de Dios, y creo que ellas tuvieron mucha paciencia para ver el fruto
de las personas que hoy en día estamos dentro de la obra del Señor, ¿no? Entonces, dice que Pedro, bueno, la levantó y ella vivió, ¿no? Y fue un día, una oportunidad más para ella. Tal vez no vamos a ver hoy en día, bueno, no sé, hoy en día que vayamos a ver a alguien que fallece y viva de nuevo, reviva, pero tal vez tú estés pasando por una situación complicada y Dios te dé la oportunidad de a través de un médico operarte, de a través de una, sí, de hospitales o de personas, doctores, en fin, que puedas ser curada de algún tipo de problema que tienes en tu salud, ¿no? Y Dios te da la oportunidad de que esa vida tuya sea de testimonio, ¿no? Y una vez más te recalco, lo que dice el versículo 41, que dándole la mano Pedro, entonces llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva, y entonces fue notorio en todo, dice la palabra de Dios, fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y una vez más vemos que la bendición no es de uno, sino es de muchos, ¿no? Y para ir avanzando, quiero darte la vida de otro hombre muy interesante, que es la vida de Simón. La vida de Simón solo tiene un versículo y dice que y aconteció que se quedó muchos días en Jope, hablando de Pedro, en casa de un cierto Simón el curtidor, o Simón curtidor, ¿no? Primeramente quiero darte a entender qué es curtidor. A los curtidores a menudo voy a leer un comentario que dijo la Biblia de Holman. Dice: a los curtidores a menudo se les consideraba impuros porque estaban en contacto con animales muertos. Esto indica que quizás la ley judía sobre estas prácticas no se observaba al pie de la letra, o que Pedro ya se tomaba libertades respecto a dicha ley por causa de su libertad en Cristo. Entonces, en sí, un curtidor era una persona que andaba con animales muertos. Entonces a ellas se les consideraba, o a estas personas se les consideraba gente impura, ¿no? Porque recuerdas que en el tabernáculo, para tú ofrecer un sacrificio, debías llevar un cordero o animales puros, ¿no?, ante ese sacrificio. Pero este hombre, bueno, trabajaba con animales muertos. Y lo más peculiar que vas a ver es que Pedro estaba ahí. Y Pedro dice que se quedó ahí muchos días en casa de Simón el curtidor, ¿no? Ahora, tú dices, bueno, ¿cómo puedo cuadrar esto conmigo? ¿Cómo puedo cuadrar esto para poder entenderlo un poco más, la dimensión que está viviendo Pedro en ese instante? Y es que Pedro, si sabes, él era apóstol para las personas en circuncisión, así es la palabra, en circuncisión. Y vas a ver ahora más adelante a Pablo como un apóstol de la incircuncisión, o sea, fuera de la ley, o sea, que ya no tenía que estar aferrados a la ley, creyendo que, por decir así, que la ley te iba a hacer salvos, ¿no? Pero ahora, eso fue lo que entendió Pedro, de que la salvación, o de que la gracia de Dios, mejor dicho es la palabra, que la gracia y la misericordia de Dios era a través del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, ¿no? Y que ya no había ni griego ni judío, no había una distinción de personas para que el Evangelio pudiera llegar. Y es interesante de que Pedro era una persona quisquillosa, ¿no? Como que, no sé si recuerdas, creo que es por ahí por Corintios, ves que Pedro tuvo una discusión con Pablo, que él estaba sentado con los gentiles, y al momento que llegó Santiago, que era judío, o bueno, que llegó con unas personas judías, él se levantó y tuvo una actitud diferente. Y entonces Pablo lo confronta, es decir, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué invitas a las personas gentiles a tomar esta decisión de ser circuncidados, ¿no? Entonces es un detalle de las conductas que tenía Pedro, pero aquí lo ves con un curtidor, con un hombre que andaba en contactos con animales muertos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Y este es mi desafío, ¿no?
porque después de esto vamos a ver, se va a ver la historia en el capítulo 10 de Pedro y Cornelio. Y Cornelio tiene una visión y manda a buscar a Pedro donde está aquel Simón, dice que hacía referencia, y llegan a esta casa. Y en el versículo 28 del capítulo 10, lo vamos a leer rapidito, dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, hablando Pedro, juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Tremendo. Pedro ya había cambiado su mentalidad y a mí me impacta esto, ¿no? Yo quiero darte a que tomes este desafío. El desafío no va a ser en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. El desafío va a ser después de lo que pase, cuando todo esté libre, ¿no? ¿Cómo vamos a verle a las personas ahora? ¿Compartirás el evangelio? Se viene el mes de la Biblia y va a ser un gran desafío para nosotros como iglesia, ser luz para cada persona que vea nuestras redes sociales. Pero cuando ya, si Dios nos permite salir, ¿cómo vamos a estar interactuando con las personas? Serás una persona, y espero no estar exagerando, serás una persona que veas a la gente inmunda, que veas a la gente impura, o serás como Pedro diciendo: mira, ya yo no veo a las personas así, más bien Dios me ha mostrado que la gracia es para todos. Y a pesar de estos 3 testimonios que Dios nos ha presentado, es una historia, ¿no? Que nos ha presentado, el enfoque de todo, si te pones a ver, es hacia el Señor, es creer en el Señor. Hoy tú y yo somos hijos de Dios, hoy tú y yo somos discípulos de Dios, ¿no? Somos la iglesia, y al momento de que pase toda esta pandemia, nosotros tenemos un gran desafío, que es compartir el evangelio. Estamos muy cómodos en nuestros hogares, pero solo me pongo a pensar cómo vamos a hacer, cómo será nuestra actitud fuera ya de la pandemia. Cómo tomaremos el evangelio para poder compartir a gente que ha pasado una crisis como tú y yo, pero nosotros, la diferencia es que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a tratar con esas personas? Es mi gran pregunta. ¿Cómo iremos a hacer luz en medio de tinieblas, a que esta escritura pueda ser impregnada en la vida de muchas personas que se están perdiendo, ¿no? Tal vez haya un Simón curtidor por ahí que te abra las puertas de su casa con el hecho de que tú puedas ser de testimonio para él. Verás a personas con mucho tiempo paralíticas, pero esperando que tú puedas y le compartas el evangelio, ¿no? Verás a una mujer discípula, fiel, creyente, a una hermana tuya en su hogar y que padece una salud grave, pero que también necesita crecer en la palabra de Dios, ¿no? Yo espero que pueda ser entendible la palabra de Dios para tu vida. Para mí fue mucha bendición. Y recuerda estos nombres, ¿no? Eneas, recuerda el nombre de Tabita y recuerda el nombre de Simón, ¿no? Curtidor. Pero también dimensiona o recuerda que el evangelio con estas 3 personas fue expandida y aún creo que seguirá expandiéndonos, ¿no? Pero el desafío es para nosotros. Ser un Pedro con una mentalidad diferente después de esta pandemia, ¿no? Gracias por este tiempo y espero que haya sido de mucha bendición para ti. Hola nuevamente familia, fue una bendición total lo que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Yo espero que esta semana, desde hoy mismo, podamos poner en práctica cada cosa que dice en el libro de la vida, en la palabra de Dios. Entonces, recordando nuevamente, este miércoles 8 p.m, reunión de oración, te esperamos. Sábado, todos los sábados, reunión de jóvenes, SIL, el grupo SIL, un club bíblico sensacional que va a ser impacto para cada uno de los jóvenes que invites y las que ya están. Son unos jóvenes tremendos y sé que Dios está utilizando a los líderes y a cada uno de esos chicos. También recordarte, el próximo domingo en este mismo canal te esperamos para compartir nuevamente lo que es la palabra de Dios. Y este mes que viene, familia,
Recuerden el reto, un versículo por semana, solamente un versículo por semana, que puedan memorizarse, que puedan aprenderse, y lo más importante, que también lo podamos poner en práctica. Quiero decirles que se les extraña muchísimo, extraño mucho poder convivir con cada uno de ustedes. Si Dios nos lo permite, pronto va a pasar todo esto y espero verlos pronto. ¿Está bien? Dios los bendiga, se les quiere mucho.